Antes de empezar, te invitamos a quedarte hasta el final del vídeo y a suscribirte a nuestro canal, donde cada semana desmenuzamos lo que otros solo rozan. Hoy tenemos uno de esos momentos en los que la política española nos regala un espectáculo que ni los guionistas más audaces se habrían atrevido a escribir. Imagínate estar en el pleno del Ayuntamiento de Madrid y ver cómo el alcalde José Luis Martínez Almeida desmonta en directo las acusaciones de la oposición mientras revela uno de los secretos más incómodos del socialismo español, que Pedro Sánchez, el mismo que critica las universidades privadas, envió a su propia hija a estudiar a una. Lo que empezó como un debate sobre financiación universitaria terminó convertido en una lección de hipocresía política en tiempo real. Y si crees que eso fue todo, espera a saber lo que pasó en la segunda parte del pleno con Reyes Maroto y las acusaciones de corrupción que dejaron a la bancada socialista sin palabras. Todo empezó un jueves por la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Madrid, ese lugar con techos altos y sillas de cuero donde se decide el futuro de 6 millones de madrileños. El ambiente estaba cargado desde el primer minuto porque Javier Fernández Rubiño, concejal de Más Madrid, había pedido la palabra para atacar a Isabel Díaz Ayuso por lo que él llamaba la asfixia económica de las universidades públicas madrileñas. Rubiño, ese político joven con gafas que siempre parece estar dando clase de universidad en lugar de hacer oposición, se levantó con su carpeta azul llena de datos y gráficos y empezó su intervención con esa voz que mezcla indignación y superioridad moral a partes iguales. Señor Almeida, le pregunto efectivamente si tiene usted algo que decir de que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y su partido estén asfixiando económicamente a la universidad madrileña. Así comenzó todo y el hemiciclo, que había estado relativamente tranquilo hasta ese momento, se tensó de golpe. Porque todos sabían que Rubiño no había venido a hacer una pregunta cualquiera, había venido a poner en la picota a Ayuso usando el pleno del ayuntamiento como altavoz. Y Almeida, que lleva años en esto y conoce cada truco del manual, se limitó a sonreír y esperar su turno. Rubiño continuó su discurso durante 3 minutos exactos. Habló de recortes presupuestarios, de la Universidad Complutense pidiendo préstamos para pagar nóminas, de que Madrid tiene las universidades peores financiadas de España y de que mientras tanto Ayuso inaugura circuitos de Fórmula 1 y campos de golf. Miles de estudiantes se van a la huelga este miércoles y este jueves, dijo con tono dramático, porque ese plan de destrucción que tiene Ayuso contra uno de los mejores legados que tiene Madrid, que son sus universidades públicas, y remató con una frase que pensó que sería su golpe final: ustedes buscan crear chiringuitos, agencias de colocación del Partido Popular, que luego se demuestra que no cumplen ni los requisitos de una mera academia privada según los estándares internacionales. El público en la tribuna, mayormente simpatizantes de izquierdas que habían venido a ver el espectáculo, aplaudió tímidamente. Algunos concejales de Más Madrid asintieron con la cabeza como si Rubiño acabara de pronunciar el discurso del siglo, pero en la bancada del Partido Popular había sonrisas contenidas porque sabían lo que venía. Almeida pidió la palabra y se levantó con esa calma que solo tienen los políticos que llevan la respuesta preparada desde antes de que se formulara la pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Señor Fernández Rubiño, ¿cuándo vamos a hablar de un tema competencia del Ayuntamiento de Madrid? El golpe fue directo, rápido y eficaz, porque efectivamente Rubiño estaba preguntando por políticas de la Comunidad de Madrid, no del Ayuntamiento. Era como si un concejal de Barcelona preguntara al alcalde por las decisiones del Parlamento. Técnicamente fuera de lugar, pero políticamente calculado para generar titular. Almeida continuó con una ironía afilada: señores del Grupo Popular, felicidades, porque el grupo mayoritario de la oposición no tiene nada que decir del Ayuntamiento de Madrid durante el último mes. Lo han debido hacer todos ustedes extraordinario en este mes para que no saquen ningún tema de crítica de la gestión de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Y ahí empezó el verdadero espectáculo, porque Almeida no se limitó a defenderse, pasó al ataque con datos, con nombres y con una revelación que dejaría a Rubiño y a todo Más Madrid en una posición incómoda durante semanas. Primero desmontó la narrativa del desmantelamiento universitario con cifras concretas. Este año el presupuesto más alto de la historia de las universidades es para el año 2026, 240 millones de euros, 400 más que en el año 2014, 73 más que en el año 2025. Pero fíjese usted, está tan mal la universidad pública madrileña que 100.000 estudiantes de fuera de Madrid vienen todos
todos los años a estudiar a la universidad pública madrileña. Curiosa forma tenemos de reventar la universidad. El argumento era sólido. Si Madrid estaba destruyendo sus universidades, ¿por qué seguían siendo las más demandadas de España? ¿Por qué miles de estudiantes de Andalucía, de Galicia, de Cataluña elegían año tras año venir a estudiar a la Complutense, a la Autónoma, a la Carlos III? Pero lo mejor aún estaba por llegar, porque Almeida, que había estado mirando sus notas, levantó la vista con una sonrisa que anticipaba el golpe final. Pero ha dicho una frase el señor Fernández Rubiño que es para enmarcar. La he apuntado: todos los que hemos estudiado en la pública. Oiga, no hable usted por los concejales de Más Madrid. Señor Montejo no ha estudiado en la pública. La señora Álvarez no ha estudiado en la pública. La señora Ladra ha estudiado en la universidad privada. Y el hemiciclo se quedó en silencio porque Almeida acababa de revelar que los mismos concejales de Más Madrid que estaban atacando las universidades privadas habían estudiado en ellas. La hipocresía quedaba al descubierto en directo ante las cámaras y los periodistas que estaban en la sala tomaron nota inmediatamente, pero Almeida no había terminado. Guardaba su munición más pesada para el final. Esto ya va, la última concejal que ha tomado posesión del Grupo Municipal de Más Madrid, la señora Martínez López. Página de transparencia del Ayuntamiento de Madrid. El año pasado hizo 3 cursos universitarios en 2 universidades privadas, la Camilo José Cela y la Francisco de Vitoria. ¿Pero en qué quedamos? ¿Defienden ustedes la pública? No, porque nosotros defendemos la pública y la privada. Que elijan ustedes, que elijan en libertad. Y entonces llegó el momento cumbre, la revelación que convertiría este pleno en viral y que los medios de comunicación repetirían durante días. Almeida miró directamente a Rubiño y soltó la bomba, como ha hecho Pedro Sánchez con su hija. Si nos parece fantástico que Pedro Sánchez lleva a su hija a una universidad privada en su libertad de elección. Él estudió en una universidad privada. Lleva a su hijo a una universidad privada. Lo podía haber llevado a la pública, pero como está en Madrid, tiene la libertad de poder elegir. El impacto fue inmediato. Los concejales de Más Madrid se miraron entre sí sin saber qué decir. Rubiño, que segundos antes lucía confiado, ahora tenía la cara de alguien que acaba de recibir un golpe del que no se esperaba, porque Almeida no solo había desmontado su argumento, lo había hecho usando al presidente del gobierno como ejemplo perfecto de la hipocresía que denunciaba. El mismo Pedro Sánchez, que en sus discursos habla de la importancia de la educación pública, que critica los privilegios de las élites, que promete más inversión en universidades estatales, resulta que cuando llega el momento de decidir dónde estudian sus hijos, elige la privada. Y no solo eso, él mismo estudió en una privada. Yo por eso le agradezco a Pedro Sánchez, continuó Almeida con ironía calculada, que es el mejor símbolo del triunfo de las políticas del Partido Popular, aquellas políticas en las que cada uno tenemos la capacidad de decidir cómo queremos educar a nuestros hijos. El aplauso en la bancada del Partido Popular fue ensordecedor. Algunos concejales se levantaron, otros golpeaban las mesas con las manos y en la tribuna de prensa los periodistas escribían frenéticamente porque sabían que tenían el titular del día. Mientras tanto, en la bancada de Más Madrid nadie aplaudía, nadie se movía, solo miraban al frente con esa cara de quien acaba de perder una batalla que creía ganada. Rubiño intentó responder en su segundo turno de palabra, pero ya era tarde. El daño estaba hecho y la narrativa había cambiado completamente. Ya no se hablaba de recortes universitarios, sino de la doble moral de la izquierda española, de cómo los mismos que exigen a los demás que usen lo público, eligen lo privado cuando es para ellos o para sus familias. Y eso, en política, es un pecado mortal porque destruye cualquier credibilidad moral. Lo que Rubiño no calculó es que en política las verdades incómodas siempre terminan saliendo a la luz. Y la verdad incómoda aquí es que la izquierda española, esa que se llena la boca hablando de igualdad y de servicio público, es la primera en usar servicios privados cuando tiene la oportunidad. Sanidad privada para los ministros, colegios privados o concertados para los hijos de los dirigentes socialistas. Y ahora universidades privadas para la hija del presidente del gobierno. Y si ya estás alucinando con esto, suscríbete ahora mismo porque lo que viene en la segunda parte es aún más fuerte. Porque tras el descanso del pleno llegó el turno de Reyes Maroto, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y exministra de Industria y Turismo con Pedro Sánchez. Maroto, una mujer de 60 y tantos años con ese tono de voz que mezcla condescendencia y falsa preocupación, se levantó para preguntar a Almeida si estaba satisfecho con su gestión de la limpieza de la ciudad. La pregunta parecía inocente, casi rutinaria, pero llevaba veneno escondido, porque Maroto
traía preparado todo un informe sobre la suciedad de Madrid. Señor Almeida, la suciedad de las calles no es un problema sobrevenido ni una casualidad, es el reflejo directo de su incompetencia y la gestión de la limpieza, uno de sus mayores fracasos como alcalde. Maroto habló durante 3 minutos de incidencias de limpieza que habían aumentado un 46%, de avisos que tardaban más de 4 días en resolverse, de que Madrid estaba más sucia que nunca. Incluso citó el pleno infantil donde los niños habían pedido calles más limpias y remató diciendo que Almeida confundía limpiar Madrid con intentar barrer sus críticas. Almeida escuchó con esa sonrisa que ya se le había convertido en marca personal y cuando le llegó el turno de respuesta comenzó con datos. Madrid tiene la mayor inversión de su historia en limpieza. Madrid ha incrementado en un 40% los trabajadores del servicio de limpieza, en un 33% el presupuesto. Madrid es la ciudad de España que más gasta en limpieza per cápita. Estamos hablando de 82 euros en la ciudad de Madrid y los madrileños en la encuesta de calidad de vida y servicios públicos valoran la limpieza en un 7,7. 7,7, señora Maroto. Pero entonces Almeida hizo lo que mejor sabe hacer, girar el foco. Tan importante es limpiar las calles como las instituciones. Tan importante es limpiar las calles como las instituciones, y limpiar la institución del Ayuntamiento de Madrid del Pleno exige su salida inmediata. Y ahí comenzó uno de los ataques más brutales que se recuerdan en un pleno municipal. Cuando usted ha mentido en una comisión de investigación, cuando ha mentido sobre Aldama, cuando ya sabemos que le suplicó a Aldama ser candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid, cuando ya sabemos que la trama de hidrocarburos tenía asiento permanente en su despacho. Los nombres empezaron a caer como bombas. Aldama, el empresario investigado por fraude; Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno; Globalia, la empresa de viajes envuelta en escándalos; y un viaje a Georgia en el que, según Almeida, la trama le dijo uno al otro: aprovechemos que viene Reyes a este viaje para pegarle un empujón mayor. ¿En qué consistía ese empujón, señora Maroto? ¿Qué esperaban de usted la trama corrupta? ¿Nos va a decir alguna vez a los madrileños por qué está de suciedad hasta el cuello? ¿Por qué la corrupción está por todas? Maroto intentó defenderse en su segundo turno, pero ya era inútil. Su cara había perdido todo el color. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las hojas de su informe sobre limpieza que ya nadie quería escuchar, porque Almeida había convertido el debate en algo mucho más grande que la basura en las aceras. Lo había convertido en un juicio político sobre la credibilidad y la decencia de la bancada socialista. Usted tiene un problema de corrupción esférica, continuó Almeida sin piedad. Le miremos por donde le miremos hay corrupción, señora Maroto, y la limpieza institucional es tan importante como la limpieza en las calles. Y mientras Almeida hablaba, en la bancada socialista reinaba el silencio absoluto. Nadie se atrevía a interrumpir, nadie levantaba la mano pidiendo réplica, porque todos sabían que cualquier cosa que dijeran solo empeoraba la situación. Maroto estaba sola frente al ataque y no tenía manera de defenderse, porque las acusaciones no eran inventadas, estaban basadas en informaciones publicadas, en investigaciones judiciales abiertas, en hechos que ella no podía negar del todo. El pleno terminó poco después con el habitual: continuamos con el siguiente punto del orden del día, pero nadie en esa sala estaba pensando en lo que venía después. Todos estaban procesando lo que acababan de presenciar, un doble knockout político en el que Almeida había dejado en evidencia primero a Más Madrid por su hipocresía universitaria y luego al PSOE por sus escándalos de corrupción. 2 golpes certeros, 2 victorias comunicativas, 2 lecciones de cómo se hace política de ataque cuando tienes los argumentos y el timing perfecto. Pero lo más interesante de todo esto no es lo que pasó en el hemiciclo, sino lo que pasó después, porque en los pasillos del ayuntamiento, donde los periodistas esperan a los políticos para arrancarles declaraciones rápidas, Rubiño intentó minimizar el golpe diciendo que Almeida había desviado la atención del tema universitario. Maroto simplemente salió por la puerta trasera sin hablar con nadie, y Almeida se quedó casi media hora atendiendo a todos los medios que quisieron preguntarle, repitiendo una y otra vez la misma idea: la izquierda predica una cosa y practica la contraria. En las redes sociales la explosión fue inmediata. El hashtag Sánchez Universidad Privada fue trending topic en menos de 2 horas. Miles de usuarios compartían el vídeo del momento en que Almeida revelaba dónde estudiaba la hija del presidente. Los memes se multiplicaban. Uno mostraba
mostraba a Sánchez en un mitin defendiendo la educación pública con el subtítulo «Pero mi hija estudia en privada». Otro comparaba las declaraciones de Rubiño sobre las universidades públicas con los títulos de los concejales de Más Madrid obtenidos en privadas. Y mientras tanto en Moncloa, según filtraron después fuentes del gobierno, había reunión de crisis. Porque esto no era un simple enfrentamiento en un pleno municipal, era un escándalo que tocaba directamente al presidente y a su familia. Los asesores de comunicación de Sánchez debatían si salir a desmentirlo, si confirmarlo y normalizarlo, o si simplemente ignorarlo esperando que pasara. Al final optaron por la tercera vía, pero el daño ya estaba hecho porque la información era cierta y todo el mundo lo sabía. Lo que Almeida consiguió ese día no fue solo ganar un debate, fue cambiar la narrativa completa sobre un tema. Convirtió lo que iba a ser un ataque a Ayuso en un boomerang que golpeó directamente a Sánchez. Transformó una acusación de recortes en una exposición de hipocresía y demostró una vez más que en política no basta con tener razón moral, hay que tener datos, hay que saber cuándo usarlos y hay que tener el coraje de decir en voz alta lo que todo el mundo susurra en privado. Y si piensas que con todo esto ya está contado, te equivocas, porque lo que pasó en ese pleno es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo en la política española actual, la desconexión absoluta entre el discurso y la realidad, entre lo que los políticos dicen que defienden y lo que realmente hacen cuando nadie les mira o cuando creen que nadie se va a dar cuenta. Pedro Sánchez es el símbolo perfecto de esa contradicción. Habla de justicia social mientras vive en la Moncloa, critica los privilegios mientras usa el Falcon para viajes privados, defiende la educación pública mientras matricula a su hija en la privada. Y no se trata de juzgar su decisión personal como padre. Cada familia tiene derecho a elegir dónde educar a sus hijos. El problema es la hipocresía de criticar a otros por hacer exactamente lo mismo que tú haces. El problema es construir un relato político basado en la superioridad moral de lo público y luego elegir lo privado cuando te toca a ti. Porque eso no es política, eso es farsa. Y los ciudadanos están hartos de la farsa. Lo mismo pasa con Más Madrid, un partido que presume de ser la izquierda auténtica, la que no se vende, la que defiende los servicios públicos frente a la privatización. Pero cuando Almeida destapa que sus propios concejales estudiaron en universidades privadas, todo ese discurso se derrumba como un castillo de naipes. Porque si ni siquiera ellos confían en la educación pública que dicen defender, ¿por qué deberíamos confiar el resto? Y en el caso de Reyes Maroto, el asunto es aún más grave, porque aquí no hablamos de elecciones personales, hablamos de corrupción, de tramas, de viajes pagados, de reuniones con empresarios investigados, de usar un cargo público para beneficio privado. Y cuando Almeida le exige explicaciones y ella no puede darlas, cuando solo puede salir del pleno sin hablar con la prensa, lo que queda claro es que hay algo que ocultar. Y en democracia, cuando un político tiene algo que ocultar, los ciudadanos tienen derecho a exigir respuestas. Este pleno del Ayuntamiento de Madrid no fue solo un enfrentamiento más entre gobierno y oposición. Fue un espejo en el que se reflejó todo lo que está mal en la política española: la hipocresía, la corrupción, la desconexión con la realidad, el uso de las instituciones para atacar al rival sin asumir las propias responsabilidades. Y por eso resonó tanto, por eso se viralizó, por eso millones de personas lo vieron y lo compartieron, porque en medio del ruido y la propaganda hubo un momento de verdad, un momento en el que alguien dijo en voz alta lo que todos pensábamos en silencio. Y si quieres que sigamos contando estas cosas tal cual pasan, sin filtros y sin miedo, suscríbete ahora, porque la próxima vez que un político intente vendernos una mentira disfrazada de verdad, la vamos a desmontar. Como hizo Almeida, como haremos nosotros, siempre.